and never forgetting also that there is this other unseen hand that knows absolutely what consciousness is, who are experts in that fact. You're walking around couldn't care less. You're waiting for the next movie to come out and the next fashion and all that, what Hollywood's going to do next. But there's people there who have a thorough understanding of human consciousness, human psyche, human libido, and they're working on it 24/7 to feather their own nests and also to keep man in servitude, man whom they think is their creation. They think of man as just being one of their own, like somebody treats a pet. If you actually watch how people mostly treat their pets, when you really watch it, you'll find that the pet is a slave. Well, we have people ruling this society who think of human beings as pets and slaves. Yeah, they provide you with some food and they take you for a walk now and again, but they basically you are a pet and you'll be told where to sit and where to go and what to do. That should be obvious to people by now. But these individuals don't really have any fear of us. Well, they do have fear of us to the extent that they know if we were awakened what we could do. La humanidad está bajo control mental y solo un poco más consciente que el zombie promedio. David Icke. Somos esclavos en una prisión que no podemos percibir. Los esclavistas operan con sutileza tras las sombras, pero son muy efectivos en sus técnicas. Utilizan el control mental para mantener a la humanidad aplacada. Si ubicaran barrotes físicos frente a nosotros, rápidamente nos daríamos cuenta y lucharíamos por nuestra libertad. Los mejores esclavos somos aquellos que desconocemos de nuestra condición, aquellos que creemos que somos libres. Sus técnicas optan por coartar nuestras libertades sucesivamente, esclavizando nuestra mente en forma gradual, para que no nos demos cuenta u otorgándonos libertades ilusorias que hacen aparentar nuestra condición anterior como un infierno, como que somos más libres. Conócete. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. La Trinidad sacrílega es un concepto adoptado del investigador Mark Passio. Son los 3 grilletes más efectivos para aprisionarnos. Las 3 técnicas de control mental más predominantes corresponden al padre maldito, la religión, la madre profana, el dinero y el hijo sacrílego, el gobierno o la autoridad. Cada uno de estos constituye en sí mismo un dogma. Trabaja en tu propia salvación. No dependas de otros. Buda. Etimológicamente, viene del latín religare, que se compone del prefijo re, que quiere decir una y otra vez, la repetición, y ligare, que quiere decir atar o juntar. Tiene 2 acepciones. 1. Atar, someter, mantener bajo control. Y 2. Juntar, comunicar o asociar. La religión institucionalizada, no la verdadera religión, se inscribe solo en la primera acepción. Es un grillete que mantiene a la humanidad bajo la fe ciega en una cultura de miedo. Se enmascara como una asociación con Dios y puede tener un par de verdades en sus escrituras
para enmascarar el resto de incoherencia, miedo y fanatismo. La religión institucionalizada se ha dedicado miles de años a cortar las alas de los hombres. Es un motivo por excelencia de las guerras. Más sangre se ha derramado en nombre de Dios que con cualquier peste. De hecho, la religión institucionalizada es una peste. Ha sido impuesta a punta de lanza, estableciendo el miedo como la doctrina básica. El miedo a Dios, al infierno, a la persecución. Miedo a que nos quemen vivos. Sin hacer referencia a un culto puntual, estos son los puntos comunes de los aspectos exotéricos o externos de las tres religiones más extendidas del globo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Sí, el judaísmo es incomparablemente más reducido en cantidad de seguidores comparado con otros, pero es tremendamente dominante en el mundo. En el oriente de la Madre Tierra, las religiones tienden a ser menos pervertidas y menos dogmáticas. Las tres religiones tienen el mismo origen abrámico y no son más que una adaptación astroteológica. Todos los protagonistas, personajes deificados y sus historias son adaptaciones de deidades de la antigüedad, mucho más antiguas que las escrituras, que no eran más que representaciones de los astros, de los cuerpos celestes. No es correcto negar que las religiones tienen varias enseñanzas valiosas, pero están entremezcladas con fanatismo y astroteología predominantes. Mis hermanos hispanohablantes, repartidos en diferentes lugares de la Madre Tierra, se consideran mayoritariamente cristianos. Al menos un promedio del 80% lo hace así. Por ello, las referencias puntuales serán hacia el dogma cristiano. No es mi intención ofender, pero amigas y amigos, debemos comprender. Debemos abrir los ojos y abrir el corazón. Tal vez debe ser con lágrimas. La doctrina exotérica, que practica más del 80% de los hispanohablantes, no es más que un culto astroteológico, una secta exotérica que rinde culto al sol. Está inscrita en tanto fanatismo como las otras religiones abrámicas. El falso cristianismo de las masas actuales, de esoterismo, de verdadera enseñanza puesta en práctica, casi nada tiene. Las raíces de las religiones son tan profundas en las sociedades que la mayoría de bípedos jamás osaríamos cuestionar las incongruencias, los relatos exotéricos fantásticos que son abundantes en las tradiciones. Estos relatos han sido aceptados como hechos históricos. El verdadero simbolismo, la verdadera enseñanza se ha perdido en el fanatismo. Las religiones acallan a los hombres y los convierten en seres inconscientes, pues la fe ciega es el completo opuesto a la conciencia. La fe ciega, entre una manada tan ofuscada y egoísta, es sinónimo de maldad. Tan podrida es la influencia de la religión que genera arbitrariedades morales, condonando estupideces como el asesinato de seres inocentes, sapiens y no sapiens, los sacrificios de sangre, y fomenta la discriminación y la división. El falso padre de la Trinidad está muy ligado al principio de división. Divide y vencerás. Julio César. Jamás desvirtuaría el aspecto esotérico de la verdadera religión. Hágase la luz para aquellos que han podido trascender el dogma y el miedo, trascender las historias fantásticas, falsas,
los rezos y rituales insustanciales para buscar el verdadero significado tras los símbolos, la verdadera enseñanza. El simbolismo, la alegoría y la verdadera enseñanza que ha sido envenenada por la doctrina, la Iglesia, colmada de oscuros ocultistas. El dinero es una construcción antinatural. No existe. Es una ilusión. Es absolutamente innecesario. No representa una unidad energética, solo una unidad de canje. ¿Acaso podemos comer el dinero? ¿Podemos transformar su valor energético o usarlo como combustible? Los papelitos que llevamos en nuestros bolsillos son talismanes satánicos, embebidos de simbología subversiva diseñada por el culto oscuro. Los papelitos son creados de la nada, no tienen respaldo alguno. No existe un estándar en oro u otros metales que los respalde, menos aún para el dinero electrónico, que no es más que dígitos en una computadora. Las instituciones bancarias ponen en peligro nuestras libertades, más que los ejércitos de enemigos. Thomas Jefferson. Todo el sistema financiero, los créditos, las tasas de interés, la inflación, son herramientas para mantener la mentalidad de escasez en la población. La mentalidad satanista de miedo. La mentalidad de que no hay sustento, de que estamos perdidos sin nuestro Dios dinero. En sus raíces, la banca es una actividad inmoral. Los sistemas fraccionales crean dinero de la nada, de intereses de divisa que ni existe. Esta actividad nació con los caballeros templarios en Edad Oscura y lleva esclavizando a la humanidad cientos de años. El dinero es un recibo que en su concepción inicial debía tener un respaldo material, por ejemplo, lingotes de oro. Esto fue pervertido en el siglo pasado, especialmente con la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos en 1913. Cada dólar en nuestro bolsillo, que es comprado a la Reserva Federal, es una nota emitida de la Reserva Federal, para la que no existe respaldo alguno. La Reserva Federal no es realmente federal, no responde al gobierno estadounidense. La realidad es que es un banco privado. Es mejor definida como un cartel que está sobre el gobierno y que de hecho maneja al gobierno. Y no hace falta mencionar quiénes son los dueños de este cartel. Imprimen billetes en las cantidades que les place. Generan la inflación. La inflación, leída por los esclavos promedio, es la subida de los costos. Pero esto es solo el efecto. La inflación es el resultado del aumento de impuestos, del costo de materiales y servicios importados. Es resultado de la sobrecirculación de la divisa que pierde su valor adquisitivo. Sucede cuando la emisión de dinero crece a mayor velocidad que la tasa de crecimiento económico productivo. Se otorgan muchos préstamos, se adquieren grandes deudas, pero no sube proporcionalmente la cantidad de divisa entrante. Entonces, suben los costos, suben las tasas de interés. Se requieren más préstamos para pagar los créditos originales. Se pierden empleos y el poder adquisitivo. Un ciclo de deuda eterna. La inflación es un impuesto escondido que destruye a la clase media y pobre. Los impuestos, como lo dice la palabra, son imposiciones, son de carácter inmoral, aplicados coercitivamente. Es decir, si no cumplimos con ellos, si no les damos el fruto de nuestra labor, nos van a joder la vida.
es una creencia podrida, la falsa fuente de seguridad, aceptación, prestigio y valor. El dinero no nos esclaviza, la creencia en él lo hace. Es de hecho una religión. No quiero decir que deberíamos establecer una divisa en oro u otros metales, pues ese mismo concepto de riqueza con una divisa es el que está errado, es una perversión. Pero manejar metales preciosos sí sería un paso intermedio plausible para dejar el dinero. Esto tampoco quiere decir que no debería existir la propiedad privada o el trueque. El concepto de valor ha sido ofuscado. El prestigio, el estatus, el poder económico son ilusiones, son pura mierda. Se ha asignado una cuantía monetaria a aquello que es realmente invaluable: el ser y su libertad. La libertad es el valor infinito del ser. La maldad es la destrucción de la libertad. Jeremy Locke. La autoridad es la imposición de jerarquías, moralidad arbitraria, coerción o violencia. Imposición de control, no de orden, sino de dependencia. El control externo es opuesto al verdadero orden. Muchos dirán que el gobierno está al servicio del pueblo. Esto es falso. No está al servicio del pueblo. Más bien, lo oprime y controla. Responde a intereses de pequeños grupos. Etimológicamente, viene del latín gubernare, que significa controlar. El control externo al ser es un ejercicio propio de la violencia y el miedo. El gobierno es una asociación de individuos que ejercen violencia sobre el resto de nosotros. Leo Tolstoy. El gobierno utiliza sus brazos ejecutores: la ley, la violencia, los impuestos, la cultura, para mantener al pueblo dependiente y obediente, para mantenerlo en un estado de miedo y escasez. El ansia de poder del culto oscuro explota los miedos primarios del sapiens mediante los gobiernos. Estos miedos primarios están enraizados en el subconsciente de todo bípedo rasurado y son los siguientes: miedo a la oscuridad, miedo a los depredadores, miedo al abandono y miedo al caos. Miedo a la oscuridad. Somos seres de luz. Los movimientos de la Tierra, en función al Sol, determinan los ritmos circadianos de la vida. La fotosíntesis determina nuestra fuente de alimento, calor y luz. En la tercera dimensión, no estamos adaptados para ver y operar en la oscuridad. En la noche, somos presas fáciles, lo que se vincula al siguiente miedo: miedo a los depredadores. El depredador contemporáneo es un bípedo antisocial armado que ambula por las calles. Asimismo, estos entes están organizados en grupos que existen tras límites geográficos imaginarios, es decir, otras naciones, y grupos llamados como terroristas. Los bípedos débiles e indefensos somos mamíferos que instintivamente necesitamos del macho alfa de la manada, del gorila de espalda plateada, para que nos proteja de estos depredadores. Es decir, necesitamos del gobierno y sus controladores, las fuerzas del caos, que en realidad son también depredadores. Miedo al abandono. Es el terror
a que se vaya nuestro macho alfa defensor, árbitro y dueño de la verdad. Miedo al caos es la circunstancia resultante del abandono. Nos aterroriza salir de nuestra zona de confort, y la cultura nos ha lavado el cerebro con la idea de que no seremos capaces de organizarnos con nuestros vecinos y de que necesitamos de la protección de nuestro gorila de espalda plateada, el gobierno. Y más aún, de que nos mataremos los unos a los otros, la ofuscación de la naturaleza humana, de que la maldad está en nuestros genes. La maldad está en el ego, en el falso ser y en la cultura. La situación resultante de la ausencia del macho alfa gobierno engendra la ofuscada mentalidad de que seremos presa de depredadores locales e internacionales. Sí, es verdad que la mayoría de bípedos rasurados se suscribe al satanismo y el caos puede ser inevitable, pero debemos abrazar esta posibilidad y emerger mediante la cooperación, la conciencia. Estos miedos debe enfrentarlos cada ser consciente en lugar de abdicar su responsabilidad y buscar al gran hermano protector y Dios, gobierno. El gobierno es maldad pura, monarquía, feudalismo, comunismo, socialismo, capitalismo. Todos son sistemas de autoridad. Todos son maldad e imponen falsas leyes, falsa moral, a través de la violencia. Nos aprisionan bajo la jurisdicción, un concepto absurdo, como si debiésemos algo a un grupo de seres podridos, por haber nacido en un determinado lugar, por el regalo inherente de la vida y la libertad, que han sido otorgados por el todo, por la divinidad. No necesitamos de autoridad externa, de dominadores, solo de autoridad interna, de ejercicio de la conciencia, de armonía con los principios de la verdad, las leyes naturales, no las leyes del hombre. Tal vez piensas que este bípedo que te habla está loco. Te resulta muy difícil o imposible imaginar una comunidad de progreso, sin gobierno, religión y dinero. Yo solía hacerlo, no podía imaginarlo. Ese es un síntoma de control mental, de esclavitud. El fin definitivo del control mental es la destrucción de la imaginación. Mark Passio. Si no puedes imaginar algo, nunca será. La imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein. Estos temas han sido tratados muy superficialmente en el Despertar de Apocalipsis Opus. No son más que un abrebocas. Las técnicas de control mental son varias más. Algunas son dialéctica hegeliana, la falsa bandera, el paradigma de la escasez, división y conquista, la alimentación nefasta, los fármacos, la indoctrinación, envenenamiento atmosférico y de aguas, carnismo y abuso del reino animal, la señal televisiva, supresión de sustancias psicodélicas y simbolismo subversivo. Por lo pronto, la Trinidad sacrílega, que es lo que más esclaviza a la humanidad, será desplegada tan solo un poco más. Tal vez para terminar de enemistarme con la fracción de bípedos que aún no me detestan. Como bien se entenderá, no estoy precisamente buscando amigos, no estoy buscando fans, solo compartir con amor, así este sea correspondido con rechazo y odio.